están? Dios les bendiga. Le estamos saludando desde acá, desde los predios de Esperanza y Vida, aquí en Avería Congreso, al 5100 de Barrio Villa El Libertador. Bueno, venimos acá para anunciarles buenas nuevas, decirle que es posible con Cristo, que no se desanime a pesar de poder estar pasando alguna adversidad, alguna dificultad, que usted pueda poner toda su fe y su confianza en Dios. Es lo único que nos va a sostener en este tiempo, no solo de pandemia, en todos tiempos, en tiempos de guerra, en tiempos de dificultades, en tiempos de problemas económicos. Él nos va a sostener, va a poner su mano a favor nuestro y va a sostenernos, nos va a guiar, nos va a sacar del pozo cenagoso y lo va a poner sobre la roca. Estamos en tiempo en donde mucha gente por ahí afecta tu vida, y quiero dedicar unos minutitos únicamente para compartir este video con ustedes, porque hay mucha gente que están tan desanimados, están caídos, sin esperanza, sin fe, y de pronto lo único que logran es desanimar a otros. Y uno tiene que tener mucho cuidado a quienes escuchas. Yo digo, y le digo siempre a la gente, a mis amigos, escucha poca noticia, trata de informarte lo poco y lo necesario para no tener que afectarte, porque la gente hoy está tan mal, mal digo en lo espiritual, mal en sus pensamientos, están tan bloqueados que de pronto no podés salir de la situación. Y te traen muchísimas noticias, que algunas de ellas son ciertas, pero gran cantidad y parte de las noticias que vos recibís no son verdades. Son gente que opina, gente que inventan algunas noticias, y como nosotros no estamos en tratar de ser jueces y decir, bueno, esto sí, esto no, y no tenemos ni siquiera la capacidad mental a veces para discernir cuánta cantidad de informaciones recibimos, lo mejor que te puede pasar es aislarte un poco de todas las noticias y recibir buenas noticias. Porque a pesar de todo, hay buenas noticias, especialmente cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Y tenemos que prepararnos en este tiempo, saber de que Dios está con nosotros y de que es posible salir adelante. Tengo algunos versículos bíblicos que me gustaría compartirlo con usted en esta hora, que están en el libro de Efesios. Son versículos que usted ya seguramente conoce, pero que seguramente va a traer un ánimo, va a traer una nueva esperanza en usted, cuando usted deja de escuchar únicamente a opinólogos, a gente que opina y que piensa a su manera, y que no está mal que cada uno tengamos nuestras opiniones. Pasa que a veces nuestras opiniones pueden estar equivocadas y guiamos a la gente a un mal camino. O sea, hacemos, en vez de arreglar situaciones, hacemos desastre, como suelo decir. Tengo abierta la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, y la Biblia nos habla sobre Pablo enseñando al pueblo de Efesios, el pueblo de Efesios, un pueblo que necesitaba ser instruido, y entonces Pablo le habla a los efesios y le habla sobre las armaduras. Cuando hablamos de armaduras es que tenemos cosas para defendernos en este tiempo, defendernos de, como dijera la gente común, normal, de la calle, de las malas ondas, defendernos de gente que está mal y que tal vez te ataque sin querer. Hay gente que me cuenta, que nos llama vía telefónica, nos llaman aquí a los programas de radio y nos dicen, pastor, me atacan, me dicen esto, me dicen aquello, porque indiscutiblemente yo siempre digo, cuando hay un león o cuando hay un animalito o un perrito que esté herido, no sabe defenderse de otra manera más que atacando. Pero nosotros estamos en Dios y quiero alentarte a que puedas acercarte a Dios. Yo no sé si tú te acercas, si tú te congregas, vas a una iglesia, pero en donde te encuentres, lo que hagas, que fundamentalmente que puedas saber de que Dios existe, que es una realidad y que es el único que puede ayudarte en toda circunstancia, como dije hace un ratito atrás. El libro de los Efesios es justamente un libro bíblico que Pablo le enseña a los efesios, que es un pueblo de aquel entonces, le enseña cómo defenderse. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nosotros creemos en esto. Creemos en que tenemos que fortalecernos en Dios.
Y es lo que recién le decía, fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Habrá alguna fuerza más fuerte que la fuerza de Dios? No, no existe. Vestido también dice de toda armadura de Dios. Así que Dios te da armadura para, dice, poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y así está denunciando de que hay fuerzas del poder también que se levantan contra tu vida, contra tu familia, contra tus pensamientos. Así que en este versículo bíblico dice, vestido de toda armadura para poder estar firme contra las acechanzas. Así que acechanzas van a venir, vas a tener problemas, el mundo va a haber problemas, pero tenemos que estar dentro de esa cobertura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, ni carne ni sangre, dice la Biblia, la palabra. Así que las luchas no son contra las personas, sino son personas que se dejan usar por el enemigo, como decía recién, por ahí con mala información, ¿no? Una mala información puede llegar a hacerte un desastre. Una mala información puede llegar a arruinarte la vida. De hecho, que yo hago a veces referencia a cosas reales, cosas que han pasado, y en una oportunidad una persona que estaba en terapia intensiva, había varias personas que estaban en terapia intensiva, pero alguien tenía a un ser querido allí internado en terapia intensiva. De pronto apareció el médico, llamó a los parientes y le trae una mala noticia diciéndole que esta persona había fallecido. Ellos no se dan por aludido, dicen, no puede ser, si lo hemos traído por un problema muy simple, pero el médico sigue insistiendo, dicen, bueno, lamentablemente tengo que traerle yo esta noticia, así que, bueno, fue tremenda la noticia, fue un desgarro para toda esa familia, inclusive una de sus familiares se descompone hasta tal manera que la tuvieron que dejar internada allí en el hospital. Así que un caos. Resulta ser que minutos más tarde la equivocación había sido errónea, había sido alguien que estaba al lado de terapia intensiva que había fallecido y el médico que le daba el informe, bueno, cansado después de 12 horas de trabajo, un error cometido, ¿no? Cosa que no se podría cometer, pero lo cometió y entonces tuvo que venir que tratar de subsanar esta circunstancia. En algún caso, bueno, la gente estuvo muy enojada, pasó, pero la persona que estuvo en terapia intensiva terminó con un derrame cerebral que no pudo recuperarse. Por eso, fíjese lo que es la mala información, ¿no? Cuando usted recibe mala información, se toma de esa mala información puede afectar su vida, puede afectar su futuro, puede afectar su vida de tal manera hasta su propia salud. Entonces, en estos tiempos, justamente que en el mundo entero hay tanta incertidumbre, nosotros debemos aprender a no dejarnos afectar y tratar de recibir la mejor información y siempre viene de parte de Dios. Dios siempre te traerá buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Así que Dios tiene buenas noticias para tu trabajo, buenas noticias para tu familia. Dios tiene buenas noticias para tu salud, tiene buenas noticias para todo lo que vayas a emprender. No hay malas noticias, sino buenas noticias. Porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Así que nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es con aquellos que dicen yo no creo, pero definitivamente el mal existe, alguien ejerce el poder sobre el mal y la Biblia nos habla claramente sobre lo que es el diablo. Yo sé que hay gente que yo le hablo de esto a gente, amigos conocidos, y de pronto dicen, no, el diablo no existe, ¿no? Como que se quedó como un cuco cuando éramos chicos. No, no, existen las fuerzas del mal. La Biblia lo declara acá, las fuerzas del mal que a veces se levantan contra tu vida, contra tu economía, contra tu finanza, contra tu salud. Por lo tanto, dice, también la Biblia nos da los resultados, dice, por lo tanto, dice, tomad las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y esta es la solución y la respuesta que nosotros como cristianos le ofrecemos. Yo como ministro de la palabra te aliento a que puedas recibir de parte de Dios esta palabra.
que más allá de todas las circunstancias y las adversidades que hoy el mundo ve, usted escucha muchísimas cosas como los cierres de negocios, la cantidad y miles de personas que quedan sin trabajo, la pandemia que se extiende en algunos otros territorios, acá, allá, que parece que hay caos y definitivamente terminan afectando a gente que no duerme, hay gente que está afectada psicológicamente a causa de no saber cómo resolver esa situación, definitivamente cómo va a terminar esto, porque nadie tiene una salida, nadie dice esto va a terminar de tal o cual forma, sino que todos están esperanzados en que, bueno, algo ocurra. Bueno, quiero decirte que nuestra fe debe estar siempre puesta en Dios. Cuando todo haya pasado, que tú puedas estar firme. Y yo quiero alentarte a que en estos tiempos de dificultades, que te puedas acercar a Dios. Nosotros seguimos firmes predicando el Evangelio. Y esto no es locura, esto no es simplemente que somos fanáticos, sino queremos decirle a la gente de hoy, al mundo entero, a los cristianos y no cristianos, a los evangélicos y no evangélicos, que el único que tiene una respuesta en estos tiempos es Dios. El único que te va a dar la tranquilidad, te va a dar la paz, te va a dar la salida para cada uno de tus problemas, se llama Jesucristo. Y a Él queremos presentártelo como solución de este tiempo de pandemia en este año 2020. Recibe esta palabra de parte de Dios. Dios te bendiga.